Muy bien inspirados, y para hacer esta linda blusa vamos a necesitar lo siguiente. Yo voy a estar utilizando un ganchillo del número 5, voy a estar utilizando tijeras, una aguja estambrera para obviamente ocultar esas hebras finales, también marcadores, de preferencia 4 marcadores porque nos van a ayudar justamente a unir la parte de nuestra blusa, y voy a estar utilizando una hilaza súper delgadita, 100% algodón. Es una hilaza que ya les había comentado en mis historias en mis redes sociales, que tiene hebras súper pequeñitas. Miren, es súper delgada. Es muy fina, muy delgadita, y la verdad es que me ha funcionado mucho con ganchillo del número 5. Me ha dado una terminación muy linda. Entonces básicamente es con la que voy a estar trabajando, es 100% de algodón y estoy segura que les va a encantar tejerla. Obviamente también la pueden tejer en hilaza mucho más grueso, por ejemplo como un sinfonía, que ya hemos tejido prendas. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like a este video si es que te gusta y a que lo compartas para que llegue a muchas más personas. No te olvides también de darle clic a la campanita para que te notifique cada vez que subo un video. Y pues nada, estamos empezando realmente con la primavera, con el calor por este lado del hemisferio norte, y entonces obviamente les tenía que traer prendas para esta temporada. Así que vamos a comenzar con esta linda blusa que estoy segura que te va a encantar y que es súper sencilla de realizar. Así que vamos a conocer el paso a paso. Bien inspirados, así que vamos a empezar a tejer esta linda blusa que es súper sencilla. Van a ver lo fácil y rápida que es y el diseño tan bonito que queda. Les va a encantar. Bueno, para empezar vamos a empezar a hacer la parte, digamos, de tanto de frente. Se divide en 4 partes y después esas 4 partes se unen, que básicamente es la parte donde se unen en la parte de arriba y lo que es la parte del busto y la espalda. Y ya después, al unir esas 4 partes, ya vamos a empezar a tejerlo en redondo, toda la parte central hasta abajo, ¿ok? Entonces, para iniciar, lo primero que yo te aconsejo, como te digo, vamos a tejer 4 partes iguales. 2 de esas partes te aconsejo que dejes un poco de hebra de tu hilaza o de tu estambre que estés utilizando, para que este nos sirva también para unir la parte de arriba, que será la parte de los hombros. Entonces, deja un pedacito para que puedas unirlo a partir de ahí. Solo necesitamos 2 partes porque la otra ya no necesita, ya que la vamos a unir junto con este. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer nuestra cadena de inicio o nuestra cadena movible. De esta manera. ¿Ok? Y ahora vamos a iniciar montando 10 cadenas. Ya que tenemos estas 10 cadenas, ahora vamos a contar 7 cadenas a partir de la que está en el gancho, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí contamos justamente la que está aquí pegadita al gancho, también cuenta porque esa es nuestra última cadena. Y en esta séptima cadena vamos a hacer primero 2 puntos altos dentro de esa cadenita. Aquí te aconsejo que no tejas muy apretado, ya que queremos que la blusa nos quede ligerita y que además sea muy fresca para esta temporada de calor que se aproxima, o que ya está, por aquí ya está iniciando con todo. Así que bueno, lo queremos fresquecita, que también podamos utilizarla en la playa. Entonces, para esta temporada también de vacaciones, que ya está a la vuelta de la esquina, entonces yo te aconsejo que lo tejas muy ligero, nada apretadito, ¿ok? Entonces quedamos que hacíamos 2 puntos altos. Y una vez que tenemos esos 2 puntos altos, vamos a hacer 2 cadenas, que van a ser nuestras cadenas de separación. Y en ese mismo punto vamos a hacer nuevamente 2 puntos altos, formando así un abanico, que ese abanico es el que le va a dar básicamente la mayoría del diseño a nuestra blusa, aparte de otros huequitos que vamos a dejar, ¿ok? Bueno, aquí está ya mi abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos.
Y ahora me voy a brincar hasta el último punto, que es este de aquí. Y ahí vamos a tejer un punto alto para terminar esta que sería nuestra primera vuelta. Así es como va a quedar. Déjenme acercar un poco más la cámara. Listo, creo que aquí ya se ve mucho mejor. Bien, ahora vamos a esta segunda vuelta. Para eso vamos a iniciar con 3 cadenas, que en todas las vueltas siempre vamos a iniciar con 3 cadenas, que van a fungir como nuestro punto alto, ¿ok? Muy bien, entonces giro mi tejido y ahora en la separación de mis 2 cadenas de la vuelta anterior, en este huequito que se formó, voy a hacer el mismo abanico que hice aquí abajo. Entonces tomo una lazada y dentro de ese huequito voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas de separación o 2 cadenas de subida, y en ese mismo hueco nuevamente hago 2 puntos altos. Y para finalizar, en mi tercera cadena de subida, estas de aquí que hice de inicio, en mi tercera cadena voy a hacer mi punto alto. Y así es como se va viendo. Bien, nuevamente subo con 3 cadenas para iniciar la vuelta 3, giro mi tejido y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta secuencia de 2 puntos altos y 2 cadenas de separación con 2 puntos altos es un abanico. Ahora vamos a hacer 2 abanicos dentro de este hueco en lugar de solo uno. Entonces inicio con 2 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas de separación o de subida. Nuevamente dentro de ese hueco 2 puntos altos. 1, 2. Aquí ya formé un abanico, entonces ahora voy a hacer la mitad del otro, que sería de este lado. Entonces son 2 cadenas de separación, 1, 2, y voy a formar, hacer 2 puntos altos nuevamente dentro de ese hueco. 1, 2. Entonces si lo vemos así, estamos haciendo 1, 2, 3 grupos de puntos altos con 2 cadenas de separación entre cada uno de ellos. Y así es como se forma este abanico de 3 grupos. Y ahora nuevamente hacemos en la tercera cadena de subida nuestro punto alto del otro lado. Sería aquí mi tercera cadena. Y así es como hemos hecho esta tercera vuelta. Entonces, ahora para iniciar la cuarta vuelta, nuevamente vuelvo a hacer mis 3 cadenas de subida, 2, 3 cadenas de subida, giro, y entonces ahora voy a hacer un abanico en cada huequito que se formaron aquí y aquí con mis cadenas de separación. Entonces, inicio haciendo mis 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, y en ese mismo hueco 2 puntos altos nuevamente. Así. Y ahora me paso al siguiente hueco para hacer otro abanico. 2 puntos altos. 2 cadenas de separación. 2 puntos altos.
Y ahora mi punto alto en mi tercera cadena de subida de la vuelta anterior. Me agarro completa. Y así he terminado esta cuarta vuelta. Ya puedes ir viendo cómo se va formando de esta manera el diseño de nuestra blusa. Ahora nuevamente subimos con 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Y ahora si te fijas nuevamente tenemos un hueco en este abanico y un hueco en este otro acá. Pero además tenemos aquí como un pequeño hueco que este no es, este es la separación de los abanicos. Entonces no te va a decir con la finta, sino solo en las cadenas de separación. Entonces en esta quinta vuelta vamos a hacer un abanico en este primer hueco. Hacemos 2 puntos altos. Dos cadenas de separación. 2 puntos altos. Y ahora para pasar al siguiente hueco, en esta vuelta sí vamos a hacer 2 cadenas de separación para llegar al otro lado. En el anterior no, en el anterior fue un abanico y se pasaba al otro abanico directamente. En este no. En esta quinta vuelta vamos a hacer 2 cadenas de separación y nos vamos a pasar ahora sí al siguiente hueco para hacer otro abanico. Hacemos 2 cadenas, 2 puntos altos, perdón. 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. De esta manera. Y ahora cerramos con nuestro punto alto en nuestra tercera cadena de subida. Así es como se debe ver esta quinta vuelta. Ahora vamos a la sexta, subimos con 3 cadenas, giramos nuestro tejido y ahora en este primer hueco vamos a hacer nuestro primer abanico. Dos cadenas de separación, 2 puntos altos. Y ahora la diferencia es que vamos a tejer dentro de las 2 cadenas que hicimos para separar un abanico del otro en la vuelta anterior. Y aquí dentro de este huequito vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación, un punto alto. Así. Aquí no formamos un abanico, aquí solamente hicimos estos 2 puntos altos separados por 2 cadenas. Y ahora sí nos pasamos al hueco del abanico y hacemos otro abanico, como lo hicimos al inicio. Dos cadenas de separación y 2 puntos altos. Y cerramos con nuestro punto alto en la tercera cadena. Así es como va a quedar. Ahora vamos por la séptima vuelta. 2, 3 cadenas. Giro mi tejido y en el hueco del abanico anterior voy a hacer nuevamente otro abanico. Bien, ya que tengo mi primer abanico, entonces aquí en la que hicimos de un punto alto y un punto alto separado por 2 cadenas, ahí voy a hacer otro abanico. Me va a pasar esta parte del centro
y voy a hacer un abanico sencillo, es decir, 2 puntos altos, dos cadenas de separación y 2 puntos altos. Y ahora me paso al último abanico de la vuelta anterior, este huequito que está aquí, y hago otro abanico sencillo. Son 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. Y cierro en mi tercera cadena de subida con un punto alto. Y así he terminado esta vuelta número 7. Ahora vamos a la vuelta número 8, subimos con 3 cadenas, giro mi tejido y ahora en el primer hueco, siempre si se fijan inicia igual y termina igual, lo único que va cambiando es la parte central. Entonces en este hago mi primer abanico sencillo. Y la diferencia de esta vuelta es que ahora sí voy a separar con 2 cadenas, 1, 2, y me paso al siguiente hueco del otro abanico central, este de aquí que hicimos, y ahí hago nuevamente otro abanico sencillo. La diferencia de la vuelta anterior es que no separábamos un abanico de otro con 2 cadenas. En esta sí. Nuevamente hago 2 cadenas de separación y entonces me paso al último abanico, al huequito, y hago mi último abanico sencillo. Y ahora cierro con mi punto alto en mi tercera cadena. Y así es como va quedando el diseño en esta que es la octava vuelta. Ahora vamos por la novena vuelta, que aquí subimos con 1, 2, 3, giro, hago mi primer abanico como lo he venido haciendo vuelta tras vuelta, que les digo esa parte no cambia ni la parte final. Ahora en esta novena vuelta voy a hacer 2 cadenas nuevamente de separación y ahora me voy a ir nuevamente al siguiente hueco, que sería este de aquí, y en este voy a hacer 2 abanicos en el mismo punto, o sea, un abanico de 3 grupos altos. Aquí 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, dos cadenas de separación, 2 puntos altos en el mismo para formar mis 3 grupos de puntos altos. Así. 1, 2 y 3. Ahora hago 2 cadenas de separación y me paso al último grupo de mi abanico, de mi último abanico, perdón, en el huequito. Y hago, igual que todas las vueltas, un abanico sencillo para cerrar con mi punto alto en la tercera cadena de subida. Y así es como va quedando en esta que es nuestra novena vuelta. ¿Se fijan cómo va quedando el diseño?
Bien, entonces empezamos la vuelta número 10, nuevamente 3 cadenas, nuestro primer hueco, un abanico sencillo. Y ahora hacemos lo siguiente, nos pasamos justo aquí a los huecos, pero con cadenas de separación. Entonces hacemos 2 cadenas de separación, me paso a este que sería mi primer hueco. Recuerden que siempre la variación está justamente en esta parte, en la parte central. Los lados son iguales. Y hacemos entonces un abanico sencillo en ese huequito. Ahora me paso al siguiente hueco de mi segundo grupo aquí central, sin cadenas de separación, directo. Hacemos un abanico sencillo también. Dos cadenas de separación para llegar al otro lado o al otro abanico, donde hago también un abanico sencillo. Y cierro en mi tercera cadena de subida con mi punto alto. Déjenme agarro completo. A veces cuando utilizamos estambre muy delgadito, esto es lo que a veces ubicar como las cadenas, sobre todo estas, a veces se complica un poquito, pero solo es cuestión de paciencia. Vamos a la vuelta número 11 con nuestras 3 cadenas, giro nuestro tejido, hago mi primer abanico. Ahora hago 2 cadenas de separación, 1, 2, me paso al siguiente hueco que es este de aquí. Siempre los huecos son los de los abanicos. ¿Ok? Entonces aquí hago un abanico sencillo. Ahora sí hago 2 cadenas de separación para pasar al siguiente en esta vuelta. Entonces me voy ahora sí al siguiente abanico, que es este de acá. Hago otro sencillo. Si se fijan, la diferencia entre la vuelta anterior es que ahora sí hicimos 2 cadenas de separación en esta parte central, que en la vuelta anterior no la hicimos, hicimos abanicos seguidos, pero en esta vuelta sí. 1, 2. Ahora hacemos 2 cadenas de separación nuevamente y nos vamos al último abanico, donde hacemos un abanico sencillo igual. Y cerramos con nuestro punto alto en la tercera cadena de subida. Bien, esta es mi vuelta número 11. Entonces ahora vamos a la vuelta número 12. 3 cadenas de subida, giramos nuestro abanico sencillo al inicio. Bien, una vez que ya hicimos nuestro abanico inicial en esta vuelta número 12, vamos a hacer 2 cadenas de separación. Vamos a pasar a nuestro siguiente abanico, que es este de aquí. Vamos a hacer igual un abanico sencillo. Dos cadenas de separación. Este otro lado de este abanico, que es nuestro grupo de 2 puntos altos. Ya tenemos el segundo abanico terminado
Y ahora, si se acuerdan, aquí tenemos una separación de 2 cadenas entre abanico y abanico. En esta parte central vamos a hacer lo siguiente sin pasar separación. Vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación, un punto alto en ese hueco. Así, de esta manera. ¿Ven? Y ahora me paso al siguiente abanico y hago sin separación tampoco un abanico sencillo. Dos cadenas de separación, ahora sí. Y termino con mi último abanico sencillo y mi punto alto en la tercera cadena de subida para cerrar esta vuelta. Y así es como queda nuestra vuelta número 12. Ahora vamos por la vuelta número 13, iniciamos igual, 3 cadenas de subida, giramos, hacemos nuestro primer abanico sencillo, 2 cadenas de separación, nos pasamos a nuestro siguiente abanico, donde hacemos otro abanico sencillo, dos cadenas de separación, nos pasamos a nuestro otro abanico, perdón, en el grupo aquí, en el que hicimos un punto alto y 2 cadenas de separación, un punto alto, aquí también vamos a hacer un abanico. Aquí también en esta parte central nuestro abanico sencillo. Nuevamente 2 cadenas de separación, el otro abanico, me paso al siguiente y así es toda esta vuelta. Un abanico sencillo, 2 cadenas de separación, así hasta llegar a nuestro punto alto en la tercera cadena de subida para terminar esta vuelta. La secuencia es muy sencillita. Y así es como termina esta vuelta número 13. Y así es como se va viendo. Bien, ahora vamos con la vuelta número 14. Al inicio pues ya se lo saben. 3 cadenas, giramos. Y nuestro primer abanico sencillo. Después 2 cadenas de separación. Pasamos al siguiente abanico, hacemos un abanico sencillo. Dos cadenas de separación. Y en nuestro abanico central, en este que hicimos en la separación de entre punto alto y punto alto, aquí este que hicimos, vamos a hacer un abanico de 3 grupos de puntos altos. Separación, otro grupo, separación y otro grupo para tener 3 grupos de 2 puntos altos, todos en el mismo huequito, de esta manera, que se ve mejor. Y ahora hacemos nuevamente 2 cadenas de separación, nos vamos al otro abanico que es este de acá,
y hacemos nuestro abanico sencillo. 2 cadenas de separación y mi último abanico para cerrar con mi punto alto en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior y así terminar esta vuelta. Bien, ahora vamos con nuestra vuelta número 15, para eso voy a subir nuevamente 3 cadenas y esta vuelta es como la vuelta número 13. En cada abanico vamos a hacer un abanico sencillo y va a estar separado de 2 cadenas. Entonces tenemos 1, 2, en este caso que es el central, van a ser 2 más, son 4, 5 y 6 abanicos y todos separados por 2 cadenas de separación. Ya que tenemos nuestro primer abanico, entonces hacemos 2 cadenas de separación y pasamos al siguiente. Y así es como nos vamos a ir durante esta vuelta. Un abanico, 2 cadenas, un abanico, 2 cadenas y así hasta cerrar la vuelta con el punto alto en la tercera cadena de subida. Bien, una vez que terminamos ya esta vuelta número 15, vamos por la vuelta número 16. Subimos con nuestras 3 cadenas de inicio y realizamos nuestro primer abanico. Ahora hacemos 2 cadenas de separación, pasamos al siguiente abanico, hacemos nuevamente un abanico sencillo. Hacemos 2 cadenas de separación. Y aquí hacemos en nuestro siguiente abanico otro abanico sencillo. Y ahora llegamos a la parte central, justamente en esta parte donde tenemos esta separación de 2 cadenas, si se fijan, que es la parte justamente central. En esta parte central no vamos a pasar 2 cadenas de separación, sino que vamos a hacer directamente un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo hueco un punto alto. Que básicamente es la vuelta que hicimos en la vuelta número 12, es igualita. Entonces aquí la estamos repitiendo ya la secuencia nuevamente. Aquí entonces nos pasamos sin separación al siguiente abanico, donde ya empezamos a hacer nuevamente nuestros abanicos sencillos. Ahora sí, hacemos 2 cadenas de separación. Nos pasamos al siguiente abanico, hacemos nuestro abanico sencillo. Dos cadenas de separación y nuestro último abanico sencillo para cerrar con nuestro punto alto en la tercera cadena de subida. Y así es como terminamos esta vuelta número 16. Si se fijan, entonces les dije que repetimos básicamente la vuelta número 12 y la vuelta número 17, que es la que vamos a hacer a continuación, va a ser la vuelta 13 que tejimos también. Y la vuelta número 17 es la vuelta que repetimos, que es la vuelta número 13, que es súper sencilla, que básicamente es un abanico, 2 cadenas de separación, otro abanico, 2 cadenas de separación. Entonces esta, como les digo, nada más hacemos nuestro abanico sencillo en cada abanico de la vuelta anterior. Así de esta manera.
Hacemos 2 cadenas de separación, 1, 2, pasamos al siguiente abanico y hacemos lo mismo. Y toda la vuelta es así, un abanico, 2 cadenas de separación entre cada abanico, hasta llegar al otro lado donde cerramos con nuestro punto alto en la tercera cadena de subida. Aquí en la parte central, recuerden que aquí donde tejimos en la vuelta anterior un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, aquí también va un abanico sencillo y obviamente son 2 cadenas de separación. Si quieren lo hacemos. Y así es como va quedando en nuestra vuelta número 17. Ahora vamos a la vuelta número 18, que será la única que ya tendrá cambio. Subimos con nuestras 3 cadenas, giramos. Empezamos haciendo nuestro primer abanico. Nuevamente. Dos cadenas de separación, nos pasamos al siguiente, realizamos otro abanico. Y esta sería igual que nuestra vuelta número 14. Y hacemos nuevamente 2 cadenas y si se fijan estamos en la parte central, esta de aquí. Entonces en esta parte central vamos a hacer un abanico pero de 3. De 3 grupos de 2 puntos altos. Como les digo, ya lo hemos realizado. Llevamos un grupo, este es nuestro segundo grupo de 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, nuestro tercer grupo, y así es como queda la parte central con estos 3 grupos de puntos altos con 2 cadenas de separación. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y terminamos de tejer el otro lado con abanicos sencillos con 2 cadenas de separación entre cada uno. Ahora vamos a hacer la vuelta número 19, 20, que será igual que la 20 y la 21, es decir, 3 vueltas, que es nuestra vuelta facilita, que es esa vuelta que no tiene ningún cambio. Vamos a hacer en cada uno de nuestros abanicos un abanico sencillo separado por 2 cadenas. Vamos a hacer esta y les digo, y las demás vueltas van a ser igualitas. Y básicamente ya el resto de nuestra blusa, que ahorita que terminemos estas 3 vueltas, les voy a explicar, porque es demasiado fácil. Aquí hice ya mi primer abanico, hago mis 2 cadenas de separación, me paso al siguiente abanico. Nuevamente hago un abanico sencillo. Dos cadenas, ay, me falta un punto alto. 2 cadenas de separación nuevamente, me paso al siguiente abanico que es este de aquí. Así. Y así voy a hacer con cada uno de los abanicos. Y esto lo voy a hacer 2 veces más, es decir, esta es la vuelta número 19, vamos a hacer hasta la 21. O sea, en total tienen que ser 3 vueltas de esta forma sencilla de abanicos. Y una vez que las terminemos, les muestro para decirles cómo vamos a continuar ya para armar nuestra blusa.
Bien inspirados, pues así es como ha terminado ya hasta la vuelta número 21 la parte de nuestra blusa. De estas, como les comentaba, debemos hacer 4 partes. Yo aquí ya las tengo. 2, 3 y 4, que son igualitas, es el mismo diagrama, es el mismo número de vueltas, todos, porque esta va a ser la parte tanto de adelante como de atrás de nuestra blusa. Por eso les decía dejar un poco de hebra al iniciar solamente en 2 partes, porque básicamente este nos va a servir para unir ambas partes de adelante y de atrás, un solo lado. Y acá tengo el otro lado, que también dejé solamente un lado largo. Déjenme quitar este para que no se haga bolas. Y aquí dejé esta hebra más larga, que esta, si se fijan, esta está más cortita. Entonces lo único que vamos a hacer es unir por la parte de aquí arriba, ya sea que lo hagas al final o ahorita antes de iniciar la parte de abajo. Yo la voy a unir ahorita. Lo único que hay que hacer, pues obviamente, es pasar de punto en punto. Perdón, antes de seguir, aquí por ejemplo yo ya quedé con mi hebra, que esta fue mi última parte. Como les decía, entonces yo quedé aquí en esta parte, entonces solamente hago una cadena adicional para rematar y lo que hago es cortar, pero voy a dejar un pedazo de hebra porque esto me va a permitir unir a los otros pedazos, que ahorita es lo que te voy a mostrar. Entonces no la necesitamos muy larga, pero sí necesitamos un buen pedacito. Y aquí cortamos y jalamos para rematar. Y así es como vamos a hacer nuestras 4 piezas. Y ahora para unirlas vamos a hacer lo siguiente. En esta hebra que dejamos larga la vamos a unir con una de las puntas que no tiene, que no tiene la hebra sobrante. Si te fijas, este lado es donde terminé, aquí tiene la hebra, pero este lado es donde comencé, entonces aquí no tiene. Entonces vamos a empezar a unir justamente, por ejemplo, estas 2 piezas centrales con un nudito. ¿Y dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer justamente en la tercera cadena de subida de ambos lados. Entonces voy a pasar mi gancho, voy a encontrar ese punto. Aquí creo que les digo que está un poco como escondido. Ahí voy a pasar mi hebra de este otro lado. De esta manera. Y aquí voy a hacer un pequeño nudo para unir. Que quede cerradito, cerradito. De esta manera. Así ya queda esta unión. ¿Ok? Entonces ahora, esta otra, el chiste es que queden pegadas las 4 partes. Me voy a ir al otro, al tercer pedazo, y voy a hacer lo mismo. Voy a encontrar mi tercera cadena del que no tiene lacito o hilaza o hebra o como usted le quiera llamar. Voy a pasar ahí mi hebra y voy a unir igual haciendo un pequeño nudito, y eso es lo que voy a hacer con cada una de las piezas, unirlas básicamente. Bien inspirados, pues aquí ya está unidas todas mis orillas de esta manera. También ya cosí la parte de aquí arriba, la volteé para que no quede la parte de la unión por fuera. Entonces, al final este diseño por delante y por detrás es igual, entonces no hay así como que un derecho y un revés, pero sí lo volteé, digamos, para mi derecho para que no se vea esta parte que es la unión de los puntos bajos. Que fue lo que yo quise realizar. Obviamente si quieres puntos deslizados, pues se notan mucho menos, casi son invisibles, solo que yo lo quise reforzar un poquito con el punto bajo porque mi hebra o mi hilaza es demasiado delgadita, entonces no quiero que por ahí se vaya a zafar, ¿ok? Bueno, ya que tenemos esta parte, entonces vamos a empezar por una de las orillas, que básicamente es como la sisa, que es la sisa básica. No básicamente, es la sisa, ¿ok?
Entonces voy a empezar aquí y voy a unir nuevamente mi hebra. Voy a hacer una cadena movible o un punto movible, como tú lo conozcas, y lo voy a incorporar nuevamente. Entonces voy a tomar esta primera unión, te digo que es la sisa. Voy a pasar por aquí mi hebra, o mi cadena más bien, y voy a hacer una cadena adicional. Ya que tengo esa cadena adicional, voy a hacer aparte un punto bajo. De esta manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo mi punto bajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a mi primer... Bien, entonces voy a hacer mi primer abanico, que es esta parte. Entonces, después de mi primer punto bajo, me voy a pasar directamente a mi primer abanico y voy a empezar a tejer un abanico. Después, para pasar al siguiente abanico, voy a hacer 2 cadenas de separación. Paso al siguiente abanico que ven aquí, que básicamente son las últimas, es la puntada, perdón, más bien, o la secuencia de las 3 últimas vueltas que dimos en nuestros triángulos, que es un abanico, 2 cadenas de separación, un abanico y así posteriormente. Ya hice mi otro abanico, ahora hago mis 2 cadenas de separación, me paso al siguiente abanico y así me voy a ir. Es súper sencillo, les digo, de terminar esta blusa, realmente de hacerla, nada más es ver las secuencias. Pero ya el resto de la blusa es súper sencilla porque son puros abanicos sencillos con 2 cadenas de separación hasta el largo que queremos. Ahorita, si se fijan, estoy tejiendo este triángulo, esta parte. Voy a llegar obviamente a la unión, que ahorita se las voy a mostrar, que son puntos bajos nada más. Y ya posteriormente, vuelta tras vuelta, vamos a ir haciendo esta secuencia de abanicos. Entonces, en cada abanico anterior hago un nuevo abanico y separo con 2 cadenas. Entonces me voy a ir tejiendo este triángulo hasta llegar a la unión para explicarles nuevamente cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a seguir tejiendo. Bien, aquí ya llegué a mi último abanico de este primer triángulo. Si se fijan, aquí inicié, hice todos los abanicos y ahora llegué a la parte central de mi blusa donde hice la otra unión. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo como lo hice al inicio en la unión de la sisa. Eso voy a hacer también en la unión de aquí de en medio de la blusa. ¿Ok? Entonces una vez que ya tengo este punto bajo, voy a continuar ahora tejiendo este lado de la misma manera. Un abanico sencillo en cada abanico anterior, de la vuelta anterior. Y 2 cadenas de separación para llegar al siguiente abanico o entre cada abanico. Entonces, si se fijan, es súper sencillo. Esto se hace durante toda la vuelta y posteriormente en la parte de las uniones hacemos puntos bajos y seguimos toda la vuelta con los abanicos y nuestras cadenas de separación hasta tener el largo que queramos de nuestra blusa. Como te decía al principio, esta blusa también la puedes hacer para vestido, entonces obviamente ahí sería un poco más largo. Y entonces vamos siguiendo básicamente esta secuencia, vuelta tras vuelta, hasta tener el largo de lo que deseemos nuestra blusa.
Inspirados, aquí ya terminé mi primera vuelta. La volteo, ahí está. La pongo así como lo hemos venido tejiendo. Entonces aquí ya queda súper amarradita con los puntos bajos. Algo que se me pasó a decirte y que digo, esto ya depende si para ti te sirve o no. Cuando hagas el primer punto bajo, igual yo te recomiendo que pongas un marcador para que sepas que ya estás iniciando la primera vuelta. Yo, por ejemplo, aquí ya voy a hacer mi segunda vuelta, que era también lo que te quería mostrar. Entonces, lo que hago también al iniciar nuevamente mi vuelta, en cada punto bajo, pues vamos a hacer un punto bajo también. Entonces, cada unión donde hiciste un punto bajo, aquí está mi punto. Hacemos nuevamente un punto bajo. Y ahí es donde pongo mi marcador para saber que aquí estoy iniciando mi vuelta. ¿Esto por qué? Porque lo estamos tejiendo de manera continua. Entonces, a veces ya, o si dejamos el tejido, no sé, para después, si lo tejemos por ratitos, a veces se nos pierde y no sabemos realmente en qué vuelta vamos y puede que la blusa nos quede asimétrica porque la estamos terminando quizás donde en la parte de enfrente y no en la parte no le dimos toda la vuelta. Entonces, esto nos sirve únicamente como referencia para saber que aquí estamos iniciando nuestra vuelta y aquí la debemos terminar y la blusa así nos quede pareja, ¿ok? Entonces es un tip que te doy para que no se te pierdan las vueltas, sobre todo si te digo, si la estás tejiendo por partes, a veces no la podemos terminar el mismo día o también por momentos, ¿no? Que nos ocupamos y de repente dejamos el tejido y ya no sabemos bien en qué parte de la blusa vamos o en qué parte más bien de la vuelta vamos. Entonces así nos sirve nuestro marcador para marcarnos dónde iniciamos la vuelta y saber que todavía nos falta o si estamos iniciando una nueva vuelta, ¿ok? Entonces, como te digo, todas las donde hicimos puntos bajos, vamos a tejer también punto bajo y todo lo demás es abanicos y cadenas de separación hasta tener el largo que queramos, del que queramos, perdón, nuestra blusa. Entonces me voy a ir tejiendo así hasta tener lo largo de mi blusa y ahorita te la muestro terminada. Bien inspirados y pues al final en nuestra última vuelta les comento antes que yo hice 37 vueltas a partir de lo que fue la parte del escote de nuestros triángulos. Entonces hice 37 vueltas, así es como queda en la parte central, que es la misma manera en como termina, es esta parte de aquí, es la misma manera en que termina también en la parte de los costados. Aquí está. Miren, entonces tiene una terminación muy bonita. Lo único que hacemos en la última vuelta, que esto ya depende de qué tan larga la quieras o qué tan corta la quieras, pues simplemente hacemos una cadena adicional, jalamos y cortamos. Obviamente ya estas hebras son las que vamos a ocultar al final de nuestra blusita. Entonces es una blusa súper sencilla, es una blusa súper fresca para esta temporada de verano, para lucirla también en la playa, lucirla también en casa, ¿por qué no? De verdad que me encanta, muy sencilla de tejerla y ahora sí que tú le das las terminaciones en cuanto a lo largo. Así que espero que te animes a realizarla, que te animes a tejerla, a regalarla o a lucirla también esta temporada. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. No te olvides de darle like si es que te gustó este video, de suscribirte al canal, como sabes es totalmente gratis. Y nos seguimos viendo aquí una semana más en Inspiración a Crochet.